Buenos días, mi querido Teodoro. Pues empecemos en este miércoles lluvioso en Cuernavaca. Así como hemos vivido estos días de climas inestables, de climas impredecibles, hoy tenemos que hablar de lo impredecible que puede ser la política en estos tiempos. Y me refiero a la celebración de la Asamblea Nacional del PRI en los pasados días. Tuvieron que esconderse en un recinto privado al que solo tuvieron acceso aquellos integrantes del Consejo Político Nacional afines al dirigente espurio Alejandro Moreno Cárdenas, para definir el destino del priismo, de su militancia, pero sobre todo para reformar los estatutos que le dieron origen al PRI en la historia democrática de México. Y es que basta recordar cómo surgió el priismo a la política de México, cómo le dio vida en el sistema de partidos en el país, con su creación, su desarrollo, pasando por la capacitación de sus cuadros. Hubo generaciones gloriosas para el PRI, para sus militantes y desde luego, desde esta perspectiva, para el desarrollo de México que hoy vivimos. Desde luego, todo lo que comienza en algún momento tiene que terminar. Hace 6 años, cuando más o menos arribó Alejandro Moreno a dirigir al Partido Revolucionario Institucional, muchos, incluidos este servidor, sentimos que habría de haber trabajado cercano a las bases, asumiendo que el señor Moreno era un político que habría ganado todas sus posiciones desde el priismo más legítimo en su historia. Accedió a ser diputado federal, diputado local, senador de la República, gobernador de su estado incluso. En fin, cada uno de esos puestos habrían sido de manera legítima obtenidos en las urnas y con la aprobación de la ciudadanía, de los votantes y de las estructuras del partido. Pareciera que aquel 18 de enero de 1946 no es tan lejano en la vida democrática del país, independiente que somos, que las transformaciones y la alternancia en el poder han sido producto precisamente del trabajo y de la política de las y los priistas en la historia democrática de México. Y la pregunta sería si el Partido Revolucionario Institucional sigue situado entre el centro y la centro-derecha en el espectro político nacional, porque pareciera que lo que queda del PRI se ha convertido más en comparsa de las decisiones nacionales de quien gobierna el país en más del 80% de las gobernaturas en México. Quienes pasamos nuestra vida de formación política, ideológica en el Partido Revolucionario Institucional, entendemos que los documentos básicos, sus estatutos y su programa de acción fundamentalmente fueron creados de suyo, para que el PRI se perpetuara en el poder y pudiera así, de inicio, sostener el lema paz y justicia social. Porque parece hoy, mi querido Teodoro, que la mayoría de los priistas se les olvidó el programa de acción, aquello de que el PRI es un partido orgulloso de su historia, de haber sido el partido que encabezó el tránsito de la lucha armada a un país de instituciones, el partido que dio cauce a las aspiraciones de las y los mexicanos e impulsó las grandes transformaciones que México demandaba al concluir la revolución. Lejano aquel día, ya de que este país fuera revolucionario, lejano aquel día de la transición de las armas y el estallido social a la necesidad imperante de transformación. Hoy México vive una historia democrática distinta. Hoy la nación respaldó al presidente de la República, a la nueva presidenta electa de México y a su visión particular de desarrollo mediante el voto que sepultará, y si no es que ya sepultó, la historia del partido creador de instituciones, de gobernabilidad, pero sobre todo sepultó al partido de la negociación, al partido de los acuerdos, al partido de las estructuras, otrora maquinaria electoral, de movilización y voto corporativo. Pero en esta historia mucho tiene que ver quien dirige al priismo nacionalmente, a los pocos que aún quedan, unos porque ya se nos adelantaron en el camino con su historia de amor por el PRI, de vocación de servicio, de defensa a ultranza a los ideales y postulados de la historia del PRI y el desarrollo de México, otros porque en el último momento y ante la debacle electoral del partido abandonaron el barco, olvidando todas aquellas posibilidades de éxito y desarrollo político, de poder que les otorgó las siglas del Partido Tricolor. Su historia apabullante, la manera de ganar elecciones y sin más hoy han abandonado al PRI de los 70 años de ejercicio en el poder. Pero por otro lado, hay que decirlo, el PRI se está quedando solo y será responsabilidad en gran medida de la dirigencia nacional del partido, una dirigencia que secuestró al PRI y que ocupó esta alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática como único escalón para subsistir en el sistema político mexicano. Lo que pasó la semana pasada con la reforma estatutaria del partido en la que hoy permite la reelección de su dirigente nacional no es otra cosa más que alargar la agonía
de un instituto político sin brazos, sin cerebro, sin corazón, que lata al ritmo de la nueva realidad histórica y política en el país. Un partido que no tiene piernas con las que caminar los barrios, las colonias, las unidades habitacionales, los poblados, los municipios y los estados del país, porque simplemente no existe una propuesta viable para recuperar a la militancia que en el camino ha dejado de existir. Ni siquiera los priistas de primer nivel pueden asumir la posibilidad de resurgir en la escena nacional de manera decorosa. Lo que Alejandro Moreno ha hecho del PRI es simplemente llevarlo a su desaparición. El PRI correrá en 3 años la misma suerte que hoy está corriendo el Partido de la Revolución Democrática. Y ya por último, para terminar de hablar de este tema, hay que dejar en la conciencia colectiva de nuestros radioescuchas, seguidores en redes sociales y público en general, que la amenaza del señor Moreno Cárdenas a los pocos priistas de orden nacional que no están de acuerdo en el abrazo que cometió la semana pasada no es más que alardear de épocas pasadas, de sucesos extrañamente no concluidos. Pero recordemos que los últimos 6 años ha sido el estilo del señor Alejandro Moreno al frente del priismo nacional. Si somos verdaderamente críticos, debemos o deben los priistas de a de veras reclamarle la peor participación en política de que se tenga memoria en la historia del partido. El triunfo de Claudia Sheinbaum es la realidad de la democracia nacional hoy en día, y el PRI hoy será siquiera tal vez la 4ª o 5ª fuerza política del país. Alejandro Moreno debería darle vergüenza como de manera perniciosa, burda, cobarde y vil reformó en lo oscurito los estatutos de un partido con tanta historia democrática en México, con el único fin de perpetuarse en el poder y seguir manipulando las propias prerrogativas que no sirven para nada si se quisiera hacer política desde los sectores, desde las organizaciones, desde las estructuras del partido, pero que para él y su forma de vida y su estilo de vida, insisto, son muchas, y desde hoy sentenciamos que seguramente será el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pero no será senador que represente los intereses del partido en la Cámara de Senadores, porque en los hechos será el próximo esquirol de la política nacional y servirá a los intereses del gobierno federal y de la bancada de Morena en el Senado. Y si no, queridos radioescuchas, al tiempo que la razón está por encima de la burda intención personal y de un grupo minúsculo de políticos advenedizos, ignorantes, rapaces y sinvergüenzas, Alejandro Moreno le ha puesto el último clavo al ataúd que sepultará al PRI y a su historia democrática en la vida política de México. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Te habrías vuelto a morir, papá. Te amo. Gracias, Teodoro.